Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo me llamo Vivian Standen, vengo de la ciudad de Arica, donde comienza Chile. Soy académica del Departamento de Antropología de la Universidad Tarapacá, universidad regional, quien por más de 50 años ha custodiado las colecciones de la cultura chinchorro y sus cuerpos momificados más antiguos del mundo. Me pidieron que en 20 minutos sintetizara casi 4.000 años de historia. Espero lograrlo. La cultura chinchorro, pescadores, cazadores y recolectores marítimos y terrestres que vivieron a lo largo de la costa, desde Hilo por el sur de Perú hasta el río Loa por el norte de Chile, en una gran franja costera que abarcó casi 500 kilómetros de extensión. ¿Cuándo vivieron estas poblaciones? Desde los 9.000 años se instalaron en estos territorios y perduraron hasta los 3.500 años, muchos miles de años atrás. ¿Cuál es la particularidad, el sello de esta cultura? Son sus complejas prácticas mortuorias que incluyó la momificación artificial, que tiene 2.000 años más antiguas que las famosas momias egipcias. Y ese fue el fundamento por los cuales el año 2022 UNESCO las reconoció como Patrimonio de la Humanidad. Tal vez muchos de ustedes no sabían, ahora lo saben. Las momias chinchorros, o sea, los sitios chinchorros son considerados Patrimonio de la Humanidad. En estos ambientes vivieron las poblaciones chinchorro. En la desembocadura de los pequeños ríos que drenan desde los Andes hacia el Pacífico fueron los ambientes más propicios para arraigar un modo de vida en este desierto hiperárido. ¿Y por qué los chinchorros sabiamente se instalaron en la costa? Porque en la costa estaban los recursos. Recuerden que este es el desierto de Atacama, uno de los más áridos del planeta. En una pequeña fracción de sustrato rocoso entre el intermareal, entre la marea alta y la marea baja, perdón, es decir, el intermareal, diversidad de recursos que los chinchorros supieron explotar. Registro arqueológico de peces, la conservación es buena, pero esos peces no son arqueológicos, registro de moluscos, aves, mamíferos marinos, etc. Los chinchorros eran muy recicladores y hacían un uso integral de estos recursos. En el caso de los pelícanos, consumían su carne, usaban su plumaje para abrigar sus cuerpos y sus cuentas de collar porque siempre querían ornamentar sus cuerpos. Nuevamente el concepto de economía circular que ya aplicaban los chinchorros, reciclándolo todo. Los moluscos muy diversos, pero fueron básicamente choromitilus y concholepa los más empleados. Se comían el bocadillo y luego con la valva de choromitilus, elaboraban anzuelos para la pesca, nuevamente sus cuentas de collar como ornamentos para sus cuerpos y con las conchas de concholepas preparaban las pinturas muy importantes para sus prácticas rituales. No solamente pusieron la mirada en el mar, que les ofrecía los recursos para su dieta, miraron también los oasis, donde accedían a las plantas con las cuales confeccionaban una serie de elementos necesarios para la vida cotidiana. Básicamente, totora y junquillo les permitía entonces elaborar sus faldellines, prendicónica de estas poblaciones, sus bolsas de fibra vegetal para la recolección. Como nos hablaba Pablo de la creatividad, los chinchorros hacían sus bolsas con bocas abiertas para permitir la recolección de los moluscos y dejar libres las manos para estas tareas, los sedales para la pesca, la cordería para los arpones, es decir, hicieron un uso integral de la fibra vegetal. Permiso, me voy a hidratar porque otra particularidad de estas poblaciones, que no olvidemos son solo cazadores, pescadores y recolectores, fue la confección de estas grandes mantas
y siempre plasmando la estética, el arte, tanto en los objetos como en los cuerpos. Entonces, finos bordados que la profesora Mariela Santos ha estado estudiando en detalle, nuevamente la estética plasmada en estas esteras con pinturas polícromas. Y luego los chinchorros alzaron más allá la mirada y accedieron hacia los Andes, es decir, en la costa, en el perfil costa-altiplano, que en el norte de Chile se accede desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altura en más o menos 150 kilómetros. Entonces, estas poblaciones accedieron al recurso camélido, que fue con los cuales obtenían la fibra con la que elaboraban nuevamente sus faldellines, sus vistosos cintillos cefálicos ornamentando sus cabezas, enhebrando sus cuentas de collar, etc. Si bien las poblaciones chinchorro vivieron en la costa, sus asentamientos bases, sus viviendas, sus cementerios estaban en la costa, articularon, como ya habíamos estado viendo, el desierto interior para complementar recursos que no tenían en la costa. Entonces, establecían sus patrones de movilidad, ¿no?, con campamentos más bien logísticos o campamentos de tarea hacia el interior de la costa. ¿Qué tipo de sitio nos dejaron los chinchorros? Los conchales y sus áreas funerarias. Los conchales son la acumulación de desechos derivados de la vida cotidiana que se van acumulando capa tras capa, y mientras los historiadores reconstruyen y hacen la historia con los libros, con el registro escrito, en la arqueología, en la prehistoria, no hay registro escrito. Y estos son los libros, ¿no?, haciendo una analogía con los libros, son los libros que usan los arqueólogos para reconstruir el pasado. Una limpieza de perfil para obtener unas muestras de carbono 14, y los cementerios, las áreas funerarias de los chinchorros. Estudiando los cuerpos antiguos, milenarios, nos da una visión del pasado más holística, porque muchas de las experiencias de vida que tienen cada uno de estos individuos quedan grabadas y plasmadas en sus cuerpos, y en particular las prácticas de la momificación artificial. Los contextos funerarios, es decir, los objetos que se encuentran asociados a sus cuerpos, nos dan también la posibilidad de inferir la tecnología de que estaban, que ya habíamos dicho que eran sociedades marítimas. Bueno, tenemos la tecnología de pesca, anzuelos de concha, anzuelos de cactus, anzuelos de hueso, las plomadas y los sedales. Este artefacto, el anzuelo, el cual fue confeccionado, como ya vimos, en distintos materiales. Parece muy insignificante este pequeño artefacto, pero fue fundamental, porque con este anzuelo y esta plomada, los chinchorros pudieron entonces acceder a peces de profundidad, peces que viven en los fondos marinos, ampliando así entonces el elenco de recursos de los cuales disponían para alimentarse. Los artefactos para recolectar los moluscos, los artefactos de caza marina, básicamente los arpones, muy bien diseñados para capturar también diversidad de peces y lobos marinos. Es bien interesante que mientras ustedes observan las imágenes, estamos observando dos contextos mortuorios de niños, ¿no?, de niños, y vemos que tienen los mismos objetos que yo les estaba mostrando en las imágenes anteriores, asociados su chope desconchador, su bolsita chinguillo que contenían suelos para la pesca. Entonces, hemos podido determinar que los mismos artefactos que ponen como ofrendas a los individuos adultos se los ponen a los niños y a las niñas chinchorro. Entonces podemos inferir, ¿no?, que los niños y las niñas chinchorro a temprana edad se incorporaban en los procesos productivos, en tareas de menor riesgo, como la pesca de orilla, en pozas, ¿no? Entonces, ese aporte que hacían a su grupo social, a su comunidad, que gatilla, enfatiza conductas de cooperación. Si todos los individuos del grupo social cooperan,
¿no?, mayor éxito tendrá ese grupo social, reforzando también conductas de solidaridad, etc. Enfatizando el carácter costero de estas poblaciones, hemos hecho ahora análisis de estroncio, que son isótopos que nos permiten determinar la localidad geológica donde habrían vivido los chinchorros. Todas las barras rojas y negras son los individuos muestreados y son todos señal marina, a excepción de un individuo, ¿no?, que muestra una señal de valle o de altiplano. Y esto también se ha corroborado con isótopos de nitrógeno y carbono que reafirman, digamos, que estas poblaciones tenían una dieta básicamente marina. Las mismas playas de Arica, que espero algunos conozcan o vayan a conocer, son los espacios donde los chinchorros vivieron desde los 7.000, 9.000 años atrás. La cultura chinchorro y sus milenarias técnicas de momificación artificial. Básicamente, si bien hay bastante diversidad en la forma en que trataban los cuerpos, hay dos estilos más recurrentes, que son los cuerpos modelados en arcilla y los cuerpos eviscerados, o en los conceptos del profesor Bernardo Arriaza, con quien hemos trabajado durante más de 30 años estas temáticas. Él acuñó el concepto de momias negras y momias rojas por el color externo que presentan. Las momias negras son más complejas y las más antiguas. Las primeras evidencias se observan a los 7.000 años atrás, todas datadas por fechado de radiocarbono 14, y perduran hasta los 4.700. Y luego emerge entonces este otro estilo de momificación, que son los cuerpos eviscerados, y que son la fase siguiente de toda esta tradición mortuoria. Lo interesante es que los análisis de estroncio que hemos hecho y que nos da señal de dónde el individuo habría nacido o habría pasado parte de su vida, no muestra cambios, no muestra individuos foráneos arribando a la costa, digamos, de Arica en este caso. Entonces nos da luces para inferir que este cambio en la técnica fue local. No sabemos las causas, pero hubieron cambios. Otra particularidad de estos cuerpos modelados en arcilla es que todos los individuos de todos los grupos etarios, adultos, juveniles, niños, niñas, guaguitas, recién nacidos, eran tratados de la misma manera, ¿no? Hombres y mujeres también, entonces, eran todos tratados de manera similar. ¿Cómo preparaban los cuerpos? Muy sucintamente, una vez que el individuo fallecía, retiraban todos los tejidos blandos del cuerpo, la piel, musculatura, órganos, etc. Dejaban entonces la estructura ósea, es decir, el esqueleto completamente limpio, el cual reforzaban con maderos y fibra vegetal, generando una estructura rígida. Y sobre esa estructura, el esqueleto más madero y fibra vegetal, modelaban el cuerpo con arcilla gris, húmeda, que les permitía entonces recuperar el volumen que tenía el individuo. Y a nivel de la cara, retiran también los tejidos blandos, ponen una mascarilla de arcilla, modelan los rasgos faciales y ponen una peluca, como recuperando vida el individuo. Las momias rojas o cuerpos eviscerados. En este caso, a través de incisiones, básicamente en las cavidades torácica o abdominal, retiran todos los órganos internos, secan las cavidades y rellenan nuevamente para recuperar el volumen del cuerpo y rellenan con los elementos de la naturaleza, sedimentos de colores, plumas, pieles de camélido, fibra vegetal, etc. Entonces así los cuerpitos, en este caso son todos infantes, recuperan su volumen. Y colocan también una mascarilla con los rasgos faciales modelados y una peluca. Y este es un ejemplo muy bien conservado de una incisión que tiene este infante, ¿no?, por donde removieron todos los órganos internos y suturan la incisión con una cuerda de fibra vegetal. Los cuchillos líticos empleados probablemente para
para manipular e intervenir los cuerpos, que también denota que los chinchorros tenían un conocimiento anatómico bastante exhaustivo del cuerpo humano. Pusieron especial énfasis en modelar las caras, ¿no? En este caso, hay ciertas variantes, como les explicaba. Dispusieron una piel de camélido finamente de policromía con distintos colores y diseños geométricos. Y nuevamente entonces plasmaba esta estética, este arte puesto en los cuerpos. Probablemente este individuo fue resaltado, si tiene esa máscara particular de camélido, probablemente fue un gran cazador de camélidos. El otro individuo también, en ese caso adulto, con su mascarilla modelada casi como una escultura, pero sabemos que los cráneos están detrás de esas coberturas. Algo también bastante emocionante de esta cultura chinchorro, como ya hemos visto, trataban a sus seres queridos cuando fallecían. En el caso de los infantes, los modelan con su boquita abierta, circular. Algún simbolismo nos puede estar entregando esta imagen, probablemente en esta otra vida extrasocial en que llegaban a vivir, ¿no? Necesitaban respirar, nutrirse, entonces simbólicamente modelan sus bocas abiertas. Ciertas variantes de la momificación, en este caso reponen la piel cortada en vendaje, y quizás, al menos para mí, lo más conmovedor de esta cultura es que también momificaban sus fetos, los cuerpos, los pequeños cuerpitos de fetos humanos que hemos encontrado detrás de estas figuras humanas modeladas en arcilla, pintadas de rojo. Hemos hecho escáner, muchos análisis de imageología que nos han mostrado que detrás de esas arcillas están los pequeños cuerpos de los fetos humanos. Los chinchorros vivían en este desierto, hay mucha presencia de arsénico. Probablemente una de las causas de envenenamiento crónico con arsénico a que se vieron expuestas estas poblaciones son abortos espontáneos. Por eso encontramos muchos cuerpitos de fetos humanos y entonces frente a esta pérdida temprana, a esta situación estresante de que si no hay niños y los niños no crecen, las sociedades tienden a extinguirse, a desaparecer. Entonces, esta situación de pérdidas de muchos cuerpitos llevó a los chinchorros a tener una especial empatía en donde los infantes, los niños, las niñas, son muy relevantes, y eso nosotros los observamos en el contexto mortuorio, cómo son jerarquizados, digamos, ¿no?, en la cultura chinchorro. En este caso es un cuerpito muy pequeño. Si nosotros vemos todos esos elementos que parecen unas cuentitas, son sus cuerpos vertebrales, ¿no? Y estos filamentos son sus costillas, que estaban entonces insertas en esta matriz de arcilla que modelaron y disponían generalmente los infantes, las guaguitas pequeñas, los fetos, los ponían sobre los hombros de las mujeres en el contexto mortuorio, ¿no? Demostrando también, indicando también un gran apego, ¿no? Toda la teoría del apego actualmente en psicología, los chinchorros ya sentían esa compenetración, esa necesidad de mantenerse juntos en esta otra vida. Entonces, de esa manera nosotros encontramos estos pequeños cuerpitos. Bueno, imágenes valga la redundancia, de los análisis que hacemos. Y finalmente, los chinchorros tuvieron una obsesión por el cuerpo humano, y los objetos
plasmados nuevamente en arte, en estética, modelan la figura humana en madero, en arenisca y en arcilla, como esos ejemplos que lo... Muchísimas gracias y los dejo totalmente invitados